Sí, Bueno, hay ley de partidos. sí. La hay, se puede asegurar ya porque la Cámara de Diputados aprobó la que le interesaba a Danilo Medina y falta el Senado, que es de Danilo Medina. De manera que Claro. hay ley de partidos. Ya hay ley de partidos. Y Reinaldo Pérez había dicho también que no pasa del viernes la ley de partidos sin aprobarse. Entonces esa incógnita queda despejada. Sí. Habrá que ver qué ley de partidos, ¿verdad? Pero de todas maneras, será mejor que la ausencia de la ley. Que no haya ley. Entonces, lo de anoche en la Cámara de Diputados, 10 horas de debate, y finalmente se aprobó lo que quería Danilo Medina. Hoy tenemos como invitado a nuestro espacio estelar a José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, a quien le preguntaremos, ¿verdad?, qué tan satisfechos están con lo que se aprobó, cuáles son los detalles, porque lo que tenemos son prácticamente titulares, ¿verdad? Vamos a entrar a los detalles de esa ley. Y en la política, en la práctica política, hay un gran derrotado que es Leonel Fernández, lo cual no necesariamente significa que la sociedad sea victoriosa. Y derrotado hasta ahora, Sí. con lo de la ley de partidos políticos, porque varios legisladores de la tendencia de Leonel Fernández en la Cámara de Diputados, por lo menos uno, Quiñones, y el propio Leonel Fernández en los artículos que ha escrito lo ha dejado ver, establece que lo que salga del Congreso Nacional es inconstitucional y que ellos van a dar, o tienen la posibilidad de dar otro paso ellos van ante a el elevar, Tribunal Constitucional. lo que ellos deben entender es que van a elevar una instancia al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional la ley que pueda salir del Congreso Nacional. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer ese Tribunal Constitucional? ¿A favor de quién va a fallar? Bueno, no se sabe. Por la historia. Ajá. Bueno, es un tribunal de Leonel Fernández, por su composición. Bueno, por su hoja de servicios. Ajá. Vamos a ver. Ha sido complaciente, por ejemplo, para archivar ciertos temas de contratos y otras cosas. Para amigos que estaban esperando que Leonel volviera, ¿verdad? O que están esperando que Leonel vuelva. Entonces, a él lo puso ahí Miguel Vargas Maldonado. Observemos esto. Leonel Fernández, para el 2012, quería reelección, pero se lo prohibía la Constitución que estaba vigente y también se lo prohibía la Constitución anterior, porque siempre si la vigente le es adversa, dice, sí, pero se aprobó después y entonces se le aplica el anterior. Siempre es un argumento flojísimo, pero siempre lo usan. Y resulta que a él se lo prohibían las dos constituciones, que fue cuando 26 senadores cometieron la apostasía de llevarle una carta y leerla públicamente y publicarla además, diciendo que iba a hacer lo que dijera él, no lo que decía la Constitución. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaban haciendo la Constitución del 2010, en las consultas populares pusieron que si la gente estaba de acuerdo con la reelección. Contaban con que, parece que creían que la mayoría de los dominicanos eran reeleccionistas. Y la consulta les resultó adversa. El 67% opinó que no hubiera reelección. Ajá. Entonces ellos lo pusieron para que la gente dijera que sí, dijeran, pero el pueblo que lo pide. Ajá. ¿Ok? Ajá. No, entonces cuando el pueblo dijo que no, entonces ellos dijeron que sí y lo pusieron en la Constitución. Sí, es el que dice el nunca jamás. Ese es el que dice, y le quitaron el nunca jamás, que para eso fue esa Constitución. Y para controlar la justicia. Sí. Que él dice que es el defensor de la Constitución y todavía lo está diciendo. Tú sabes que en esa consulta popular también el pueblo se le preguntó sobre el procedimiento para la reforma constitucional. La mayoría aprobó el que se haga mediante una constituyente. Sí. Y eso también se echó a un lado. Él le dice...
vamos a hacer esta diga consulta, el pueblo. que diga el pueblo. Entonces, que lo que diga el determine. pueblo coge lo que le conviene y lo que no le conviene no. Bueno, pero el caso es que, porque para entender todos estos entramados políticos, hay que recordar algunas cosas. Cuando eso sucedió, se aprestaban a aprobar la reelección cuando estaban haciendo la Constitución del 2010. ¿Y quién lo impidió? Danilo Medina. Mucha gente ha olvidado esto. En medio de la discusión de la nueva Constitución, se frenó el conocimiento durante varios días porque los danilistas, que eran muchos en el Congreso, se ausentaron justamente para impedir que se aprobara la reelección. ¿Y qué hizo Leonel Fernández? Ante la imposibilidad de aplastar al rival interno, se buscó un externo que no era rival, porque es una persona que se aviene a cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Que era el presidente del PRD, que en ese tiempo era Miguel Vargas. No era todavía ni siquiera presidente del PRD. No, él lo que había sido candidato. Él era el candidato derrotado. En el 2008. Esa era su calidad. Y en calidad de candidato derrotado. Exacto. Entonces, fue con Leonel Fernández y firmaron el pacto de la corbata azul para hacer esa constitución. Sí. Lo que sucede es que ya no podían quitar la reelección, porque con los votos de Danilo y los de la oposición lo impedían. De manera que hizo su constitución, pero no pudo presentarse como candidato, a pesar de que los senadores le dijeron, aquí se hace lo que diga usted y no lo que diga la Constitución. Ajá. Entonces Leonel buscó al supuesto rival externo, porque no podía con el interno. Resulta que Danilo le copió la estrategia. ¿Qué hizo? Se buscó al rival externo, a Miguel Vargas otra vez, porque ese entra en negocio. ¿Tú entiendes? Sí, él entra en negocio. Entonces, ¿qué pasó? Él le usó la misma arma, incluso para desbaratar el bloque, ¿cómo era que le llamaban? Progresista. Bloque progresista. Es decir, él decidió ir a una reelección, entonces, prescindiendo del bloque progresista que lo había formado Leonel, lo desbarató y formó él su bloque, encabezado por el PRD. Sí. Que el PRD ha quedado disminuido por todas estas tratativas, pero un 3% decide unas elecciones, y menos de un 3 también. Sí. Un 1 lo decide. Entonces tiene valor. Y ellos aportaron Tiene valor 5%. de negociación. Perdón. No entonces, sabemos si cuesta tanto el número de votos que ellos otorgaron al PLD, porque ha costado muchos ministerios. Sí. Y muchas direcciones. Pero puede bueno, decidir está bien. elecciones. Entonces, Bueno, está bien, de hecho, las decidió. No, bueno, aportó, Bueno, pero no la decidió, aportó. porque la diferencia de Danilo frente al candidato Luis Abinader fue bastante amplia. Sí, eso es cierto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que Leonel, para hacer valer su posición sobre las primarias, para que el otro no lo aplaste, se alió con la oposición. Y esa alianza fue resquebrajada y fue destruida por las estrategias de Danilo Medina. ¿Qué es lo que pasa? Que Danilo buscó otra vez a los supuestos rivales externos. Entonces, el doctor Leonel Fernández ha tenido 2 malas noches consecutivas. La del lunes en el comité político y la de ayer en la Cámara de Diputados. Sí, la de ayer, que es ya de un nivel mucho mayor en términos del impacto que puede tener en la vida política del país que lo que había pasado en el comité político. Pero tú decías algo y yo estoy de acuerdo con eso, en el sentido de que habría que ver si este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que de seguro va a ser ley con la aprobación del Senado, qué avances tiene. Eso es lo que hay que ver ahora. Y yo estaba revisando, porque una gente me preguntó
¿Por qué toda la discusión ha estado concentrada única y exclusivamente en ese tema de la elección de candidatos a cargo de elección popular, cuando hay muchos otros aspectos y a lo que el debate público, lamentablemente, durante los últimos meses no se ha referido a todos estos otros aspectos? El tema que ha provocado disidencia y confrontación ha sido este tema. ¿Qué queda en esa ley de partidos políticos? Bueno, que cada partido puede escoger el método, ya sea primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes, hasta encuesta puede utilizar para escoger candidatos. Y lo que dice la ley o este proyecto de ley es que aquellos partidos que decidan escoger sus candidatos mediante primaria, ya sea primarias abiertas con padrones con el padrón de la Junta Central Electoral o primaria cerrada con el padrón de los partidos, tienen que hacer esta primaria de manera simultánea y que esas primarias la estaría organizando la Junta Central Electoral. Y bueno, la crítica y el cuestionamiento ha sido fundamentalmente respecto a este aspecto, porque yo no me voy a meter en el tema de si es método favorable o no, si es constitucional o no. Yo creo que en términos generales es constitucional y que cada partido escoge el método. Claro, lo que plantea el proyecto de ley es que ese método lo van a escoger las autoridades del partido, las estructuras partidarias, el comité político, comité central, como le denominen en cada una de las organizaciones políticas. Ahora, eso tiene un impacto sin duda, y es que la Junta Central Electoral tiene que organizar esos procesos de primaria. Y hay el riesgo de que la Junta Central Electoral organice una primaria y que eso después tenga repercusión en la organización de las elecciones generales. Las primarias tienen que realizarse a más tardar la primera semana de octubre del año antes de las elecciones. Bueno, ahí es donde comienza la campaña. Ah, no, del año antes. El del año antes. Sí, pero porque en la campaña comenzaría, la pre-campaña comienza en agosto y terminaría en octubre. Sería 3 meses de pre-campaña. Y la campaña, dice la ley que aprobaron anoche, el periodo de campaña comienza el primer domingo de octubre del año antes de las elecciones. No. Sí. No. Primero de campaña no pueden hablar porque la campaña la regula la ley del régimen electoral. Tienen que hablar de esta ley de pre-campaña y la pre-campaña terminaría cuando se haga el proceso de elección interna. Aquí lo tengo, dice, el periodo de la pre-campaña iniciará el primer domingo de octubre del año previo al de las elecciones. No, pues no está en lo correcto esa fuente. Es desde agosto. Lo leí desde agosto en uno de los periódicos, creo que fue en Diario Libre. No, pues no está en lo correcto, porque es desde agosto hasta el 1 de octubre, según el informe que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Es decir, o en el eso, sí, bueno, es muy probable, pero lo que sí se debe hacer en octubre es la primaria interna de los partidos que deciden organizar primaria. Y lo que digo es que esto va a ser un trabajo adicional a la Junta Central Electoral y que hay que crear las condiciones para que la Junta Central Electoral pueda organizar ese proceso sin que le cause dificultades o traumas de cara a la organización de las elecciones generales, que estamos hablando de prácticamente 2 elecciones, porque estamos hablando de las elecciones municipales en en febrero del año 2020 y luego las elecciones presidenciales y congresuales que se van a realizar en mayo de ese mismo año. Es decir, es un proceso bastante complejo. Ahora bien, ese es el tema que ha provocado mayores dificultades, mayores confrontación y división de los partidos políticos. Ahora, hay otros temas que son los temas relevantes, porque es una ley, la ley de partidos políticos, que no trata solo y exclusivamente del método de selección de candidatos, tiene muchos otros temas. Tiene que ver con la formación de los partidos, la permanencia de los partidos políticos, los derechos, obligaciones y deberes de los partidos, derechos de los miembros, el tema de la transparencia, por ejemplo, son los temas que aborda, que actualmente no está contemplada en ninguna ley. Por eso cada partido político puede hacer y deshacer. ¿Qué ventaja tiene ese proyecto de ley? Por lo que me informé el día de ayer,
y que significaría aporte para mejorar el sistema de partidos políticos. Bueno, esto que decía de que establece derecho de los miembros de los partidos a una competencia en equidad, a una democracia interna, a recibir información detallada sobre lo que realizan los partidos políticos, por ejemplo, obligaciones importantes de los partidos políticos y deberes con lo que tienen que cumplir. Y ojo, en esa ley que se aprobó el día de ayer, ¿te acuerdas que una de nuestras preocupaciones era el tema de que empresas internacionales estuvieran financiando o se impedía esa prohibición que existía en la ley electoral de que empresas financiaran a partidos políticos acá en el país? Pues el informe aprobado ayer, en uno de sus artículos, se establece que queda prohibido o queda establecido como financiamiento ilícito cualquier financiamiento procedente del Estado o procedente de empresas privadas o empresas públicas. Ese es un punto importante de avance, como es un punto importante el hecho de que todos los partidos políticos van a tener que rendir cuenta sobre el financiamiento que una persona individual haga a una organización política. Hasta el momento ningún partido político rinde cuentas sobre eso. Esa ley establece eso. Hay avances importantes. Claro, limitaciones también, limitaciones relacionadas con el tema de la distribución de los recursos que aporta el Estado a los partidos. Sigue prácticamente igual, con un sistema de mucha inequidad entre los partidos políticos. El tema de la cuota, ahí hay retrocesos importantes. Mira, y hay otros aspectos ahí, pero en términos generales lo que yo veo que sería un punto de avance. La verdad que cargaste la pila. Óyeme, ¿qué clase de cargador tú compraste? ¿Y por qué? Por allá venden unos cargadores tremendos. Mira, aquí, esto no es lo más importante de la discusión, pero aquí está, encontré de dónde saqué esto. Ajá. Es en el listín. ¿Qué dice el listín? Dice, de igual manera, se acogió una propuesta relativa al periodo de la pre-campaña, que sería partiendo del primer domingo del mes de octubre del año previo al de las elecciones. No, eso está equivocado ahí el listín. Bueno, entonces se equivocó, pero no estoy diciendo que es verdad, sino no. El listín, yo vi que en varios medios lo sacan ahora, así, okay, pero no es así. Pero aquí hay varias cosas. El PRM se muestra satisfecho, sí, y hoy vamos a tener al presidente de ese partido aquí, pero se muestra satisfecho y dice que se consiguieron avances, que no se llegó a lo ideal, sí, pero que se consiguieron avances. Sí. Ya veremos esos avances. Por ejemplo, ese sería uno, el del financiamiento. Sí. Pero hay una cosa, se estaba diciendo que se le pusieron, que salió lesionada, ¿cómo se llama?, las cuotas de género, y lo que dice la prensa que se aprobó fue que las cuotas de género no pueden ni exceder del 60% ni estar por debajo del 40%. ¿Y eso, sí, en qué lesiona? No, porque en el proyecto inicial que había presentado la Junta Central Electoral habían dos temas importantes. Uno, el tema de la paridad, en el sentido de que ninguna de las candidaturas en materia de género, ni hombres ni mujeres, podían bajar el 50%, garantizaba el 50% de participación de las mujeres y sobre todo a nivel municipal. Y hay otro aspecto. Y ahora da puede bajar a 40. De que baje hasta 40. Y otra cosa era que se establecía cuota a nivel interno de las estructuras internas de los partidos políticos. En las directivas. En las directivas. Y lo que hace el proyecto de ley ahora es decir que eso se establezca por los estatutos de cada partido. O sea, no a diferencia de lo que establecía el proyecto de ley de la Junta Central Electoral, entonces, ahí también hay un retroceso importante. Sí. Hay tope a la inversión en campaña, aunque altísimo, pero sí, es la primera vez que hay tope, por lo menos. La primera vez. Y lo bajaron con relación a los 100 pesos que estaban decían que inicialmente. Que cada candidato podía... el candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia. Sí, podía invertir 70 pesos por cada elector inscrito, que podía invertir 100 y pusieron 70. Sí. Bueno, ayer comentamos un artículo que publicó el doctor Leonel Fernández en el Listín Diario, y dentro de ese artículo
el día decisivo, que era ayer, él puso un subtítulo, la aritmética de la democracia. Ajá. Y la aritmética que él planteó fue la siguiente. Él decía que los diputados tendrían que decidir entre los intereses particulares de algunos miembros de las cúpulas de los partidos y el interés nacional, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es decir, él sigue presentándose como el que defiende la Constitución. Ni Danilo Medina ni Leonel Fernández representan la Constitución y la institucionalidad democrática, ninguno de los dos. Ambos han violado ambas cosas de manera repetida. Ahora, los números, porque él le puso la aritmética de la democracia. Dice que los sectores que propugnaba por lo que finalmente se aprobó, que era que cada partido decidiera qué tipo de primaria y qué tipo de padrón, si el suyo o el de la Junta. Dice que los sectores que apoyaban esto, decía él ayer que no contaban con las 2/3 partes de los votos requeridos. Entonces decía él, con la reciente suma de los 11 votos del Partido Reformista, llegan a 101 votos y necesitan 127, le faltan 26, decía él. Pero decía, se hacía eco de rumores, él mismo dice que son rumores. Sin embargo, en el Congreso Nacional circula con fuerza la especie de que se produciría una fragmentación en la votación de los 50 diputados del PRM. Entonces él decía que los 17 de la facción minoritaria, él está aludiendo a los de Hipólito Mejía, iban a votar a favor de lo que quería Danilo Medina. Pero que los otros, que es la mayoría de los PRMistas, se iban a ausentar para bajar el quórum y facilitar la elección. Nada de eso ocurrió. No. Es decir, no se ausentó nadie. Esto fue un récord. Yo no sé cuántas veces han estado presentes los 190 diputados, que no sea un día de toma de posesión de un presidente. ¿Cuándo han estado 190 diputados presentes, votando todos? Ese fue el caso de ayer, fueron todos. Y entonces él decía que no le daban los números a esa posición, y no solamente reunieron las 2/3 partes, más, sino que se pasaron. Pues 146 a 38. Bueno, unos periódicos dicen 146, otros dicen 152. Hay una diferencia de 6. Si fue 152, cogieron, bueno, en los dos casos cogieron muchos votos más de lo que necesitaban. Claro, claro. El doctor Leonel Fernández, para que su posición se impusiera, necesitaba una tercera parte. De 190, una tercera parte, ¿son cuántos? Ahora no me acuerdo. Creo que... Era acá 60 y pico de votos. 63 o 73. No, 63. 73. 63. 63. Sí, claro, Sí. porque 6 por 3, 18. Son 63. Necesitaba 63 y obtuvo 38. El que estuvo lejos. Estaba lejos, muy lejos. El que estuvo lejos fue él. Sí, lo que uno espera ahora, Uchi, es, bueno, que se pueda entender, que la población pueda entender bien todo lo que finalmente se terminó de aprobar en esta ley de partidos políticos, que el Congreso Nacional también apresure ya con la nueva legislatura a partir del 16 de agosto la aprobación de la ley orgánica del régimen electoral, porque esa sí es importante. E incluso en estos momentos, de cara a las elecciones del año 2020, mucho más importante que la ley de partidos políticos es contar con una nueva ley orgánica del régimen electoral que permita cambiar una ley que ha quedado obsoleta, que es la actual ley electoral, la 275-97. Ojalá que se pueda avanzar ahí y que, bueno, se vea un tema, porque la Junta Central Electoral tiene varios temas pendientes. Por ejemplo, de cara a las elecciones municipales del 2020, de febrero del 2020, está el tema del voto preferencial para los regidores y los concejales, ¿no?
a nivel de los distritos electorales. Eso complicaría mucho la organización, toda la parte logística de la administración electoral en el país, y ojalá que la clase política también tome en cuenta estos temas, ¿no? Exactamente. Bueno, finalmente, si bien el doctor Leonel Fernández sufrió una derrota muy fuerte, el éxito que tuvo Danilo Medina no representa buenos presagios. La campaña por la reelección está en marcha. Pero se ha intensificado, he visto todos los días. Todos los días sale uno. Ayer fue Monchi Fadú. Lidio Cadet, tú no estabas aquí, Lidio Cadet dijo que no son los hombres que lo van a elegir, que es el cosmos, el cosmos, y que Dios va a ser... Intervendrá. Sí, pero eso tiene que ocurrir, Camo, porque ¿qué es lo que está diciendo? Que no es con los votos de la gente que va a ganar. Que vamos a volver. Porque cuando tú dices que no van a ser los votantes, entonces ¿quién va? Él dice que Dios y que el cosmos. Pero sería bueno identificar, porque que yo sepa, Dios no se mete en eso. ¿Tú crees que Dios se mete en eso? Dios, en unas elecciones aquí en la República Dominicana, en un proceso interno. Si Dios se metiera, hubiera otro presidente en Estados Unidos, por ejemplo. Recuerda la época de la humanidad donde las autoridades terrenales eran producto de la divinidad. El rey por la gracia de Dios. El rey por la gracia de Dios. Decían los reyes. Las atrocidades que se cometían en esa época. Mira, uno no quisiera que eso vuelva a ocurrir en el mundo. Todavía sigue ocurriendo en algunas zonas del mundo donde autoridades se creen como producto de la divinidad. Y en los regímenes teocráticos, donde la religión se reburuja con la política, están los mayores conflictos y las mayores matanzas en el mundo de hoy, no en el de ayer, ¿no? Es decir que no es bueno reburujar una cosa con la otra. Claro que no. Bueno, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Así es. Dijo, ¿tú sabes quién? Nada menos que Jesús. Así. ¿Quién con más autoridad que él para eso? El creador de la doctrina que más garantiza la convivencia entre los seres humanos, que es la doctrina cristiana. Bueno, el creador de esa doctrina dijo muy claro, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Lo del gobierno, eso es del gobierno. Lo de Dios es otra cosa. Entonces, nunca lo reburujen, que siempre da más resultado. Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, senador de Puerto Plata, con quien veremos los detalles de lo que se aprobó ayer. No se lo pierdan. Todos los detalles, todos los aspectos. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por Twitter.